Una vez más estamos acá unidos juntos en Mahon Meir hablando sobre el Parashá. Bienvenidos, estamos acá más una vez, Rabbeinu Shmuel Korenblit, Shalom Rav Korenblit. En la semana pasada pasamos por eventos muy difíciles acá en Israel, la muerte de algunos kedoshim, judíos, santos, que todo lo que querían hacer era rezar para Dios en el medio de la tefilá, con los tefilim, con los talitot. Terroristas los mataron y pensé un poco cómo se puede conectar lo que se pasó esta semana, que a mí me conmovió mucho la manera tan elevada como la reacción de las familias que fueron tan heridas por medio de terroristas, cómo la reacción fue tan judía. Y me parece que en la parashá que encontramos ahora, Jacob bajando de la teja de Israel para la teja de Labán, encontrando con Labán, que es el ejemplo, el Av Tipus, ¿cómo se dice? El ejemplo más clásico del engañador, que por un lado se intenta mostrar como un tzadik, como un justo, pero en la verdad es uno de los más perversos de la historia de la humanidad, hasta el tal punto que en la Haggadah de Pesach se acostumbra decir que Labán ratzá lakor et hakol, Labán quería destruir todo. La pregunta es, Behemet, estamos hablando de Jacob, que es Ishtam Yoshev Oalim, una persona ingenua. ¿Cuál es el balanceamiento correcto y cómo se enfrenta fuerzas malas? ¿Cómo las fuerzas buenas, que me creo son los tzadikim que estaban rezando allá, y también en la historia, como encontramos Jacob, lutando contra Labán, no lutando con las manos, pero lutando filosóficamente, lutando psicológicamente contra él? ¿Cómo se luta con fuerzas malas y te quedas todavía con un carácter, una imagen de Dios? Dios. Entonces, primero quisiera contar un poco qué fue lo que las familias de las personas que murieron pidieron, que sacaron una carta firmada por las viudas y por sus hijos. Publicamos en el Facebook también la carta para todos. En el Facebook de Mahon Meir está, en la cual en la carta ellos decían que ellos pedían que el Shabbat posterior a este asesinato, que ellos quieren mostrar que hay mucha unidad dentro del pueblo de Israel, y pidieron que sea un Shabbat en el cual la gente no discuta, que no traten de ver las diferencias entre pequeños grupos dentro del pueblo de Israel, y que sea verdaderamente, como decíamos siempre, un Shabbat Shalom, un Shabbat sin discusiones y sin diferencias grupales, que ellos buscaron encontrar también. Bueno, a nosotros nos tocó lo más duro que le puede tocar a una persona en su vida, que es perder a sus seres queridos en cuestiones trágicas, en condiciones trágicas, como es un atentado terrorista. Entonces ellos dicen, bueno, a nosotros nos tocó lo peor, pero eso no va a damnificar nuestra esencia, que es tratar de elevarnos aún más y de ser lo mejor posible por nuestra parte. Eso es por un lado. Ahora, en nuestra parte se ve varias veces que Jacob, en el cual en la parashá anterior fue descrito como una persona íntegra, que es Ishtam, cómo quiere ser una persona íntegra. La primera acción que vemos acá de Jacob, cuando él intenta ser íntegro, él está en el camino y se encuentra en un pozo de agua, en el cual en el pozo de agua encuentra otros pastores que están ahí y trabajan despacio, y ve que terminaron de hacer su trabajo de darle de tomar al rebaño, y se quedan ahí. Y una gran pregunta es, ¿qué hacemos cuando vemos que gente está haciendo mal su trabajo, como esta gente, cuando Jacob no los conocía de antes? Generalmente pensamos en el mercado de trabajo. ¿Quién se va a atrever a ir a decirle al otro que está en su trabajo faltando a lo correcto, cuando no está haciendo lo que tiene que hacer en horas de trabajo, y sobre todo cuando no lo conoce? La gente le dice, pero vos qué me decís, qué te metés. Y bueno, y Jacob les dice, Vayomer, em odayom gadol loete asefa migne, dice, el día todavía es largo, no es el tiempo de que se tiene que juntar el rebaño. Y no solo eso, Jacob les dice, Ashku atzon, beleju berreu, denle de tomar el rebaño y vayan a pastorear. Jacob está preocupado con la ética de trabajo de los trabajadores de Harán. Exactamente, él está preocupado de... Bueno, no puede soportar un comportamiento no ético en términos de trabajo. De gente que incluso que no los conoce.
Y eso podemos decir, eso es lo ser en hibrit tam. Tam es ser muy íntegro, muy tamim. Es ingenuo y es íntegro también. Claro, como decir, es muy ingenuo, ¿no? Alguien que no lo conoces, la primera vez que te encontrás le vas a decir, no estás haciendo bien tu trabajo, estás perdiendo el tiempo, o te están pagando por algo que no lo estás haciendo. Pero eso es también lo bonito, ¿no es cierto? Por un lado, eso es lo que se puede ver de Jacob en esta interacción con estos pastores. Por otro lado, vemos que Jacob durante la parashá es engañado varias veces y tiene una reacción muy tal vez, muy digna de imitar. Perdóname que te paro en el medio, ya hicieron críticas en el internet que te paro siempre en el medio, pero te hago más una vez eso. Que hay mucha gente, Rabbanim, que estudian de acá como la manera de poder hacer críticas para el próximo. Hoy en día el Hazon Ish escribe mucho en sus libros que hoy en día no hay personas que saben hacer críticas, no hay personas que saben aceptar críticas también, pero mucho menos hay personas que saben hacer críticas. Y de acá se puede aprender algunos puntos importantes. Por ejemplo, cuando se dirigió a los pastores que estaban allá, los llamó Ajay, mis hermanos, como quien diciendo, si quieres hacer críticas para alguien, en primer lugar tienes que amarlo. Si usted tiene rabia de alguien, o está nervioso, o quiere simplemente bajar a alguien psicológicamente con su crítica, no va a dar cierto. No se puede hacer una crítica de esta manera. Y dos, usted tiene que ser perfecto también en la crítica que estás haciendo. Quien se viene un político y habla para el pueblo, eso por supuesto. Bueno, hay que apretar el cinturón ahora porque la situación económica está muy difícil mientras usted se está viviendo en una mansión grande, en aquel lugar. No se puede hacer una crítica así. Exactamente. O sea, uno no hace puede, crítica, pero realmente no, eres merecedor de hacer crítica. Por supuesto, uno no puede corregir en algo que uno no es una persona correcta en ese tema. Eso por supuesto, es muy claro. Después, la segunda vez que vemos, Jacob hace un pacto, hace un trato con Labán, que iba a trabajar 7 años por la hija de Labán, por Rachel, para poder casarse con ella. Y una vez que cumple su promesa de trabajar 7 años y que tiene que recibir a su esposa, conocemos la famosa historia que Labán cambia a la hija mayor, Lea, que se ve que era un poco más difícil de casarla, la cambia y en la noche de bodas la cambia por Rachel. Y ahí inmediatamente lo que vemos es que Jacob acepta nuevamente lo que Labán le va a decir de que trabaje otros 7 años por su otra hija. Eso también podemos decir, pero qué ingenuo, ¿no? Ya había arreglado de trabajar 7 años. Lo engañó una vez, te va a engañar más una vez puede ser. Que no seas burro, que te engañó, hay que lutar ahora. Saca la espada y empieza a lutar eso por un lado que lo engañó, pero por otro lado, no solo que lo engañó, también le podría haber dicho, bueno, yo trabajé por Rachel, si me quisiste dar a Lea y ahora me querés dar a Rachel, es tu problema, me la podés dar, pero nuevamente me la tenés que dar a ella, pero sin que te trabaje otros 7 años. O sea, acá encontramos la ingenuidad de Jacob, se comportando como un buen chico, un buen niño, que ok, si quiere me bátame, yo trabajo más 7 años, no hay problema, lo que me decís yo hago. Y así se comporta al principio. Otra cosa más que podemos ver de Labán, que cuando él quiere partir y dejarlo a su suegro, Labán no le dice, bueno, yo ya te trabajé un montón de años por tus hijas, ya te trabajé 14 años y ahora tengo todos mis hijos y quiero irme. Y empiezan a hablar de, bueno, cuál iba a ser la recompensa de Jacob. Y Jacob no dice, dame parte de tu rebaño que yo trabajé, sino él dice, bueno, vamos a hacer así, que distintos tipos de animales que van a nacer, estos van a ser mi pago. Con manchas, tenía manchas. Tenían manchas y tenían listados, eran de todo tipo de maneras. Lo que van a hacer de esta manera es mío y lo que va a hacer que no tiene manchas es tuyo. Lo que iba a hacer en el futuro, o sea, no lo que ya nació, sino que Jacob, bueno, acá Jacob ya tenía un plan, ya aprendió quién era Labán, y a veces en la vida uno tiene que ser íntegro. Uno tiene que tratar de ser ingenuo, pero ingenuo es hasta el momento que uno no sabe que el otro tiene malas intenciones. Porque acá Jacob ya tenía un plan de cómo hacer para que se reproduzcan los animales de una manera que los animales que nazcan sean los que él se pueda llevar. A pesar que se ve que había influencia divina también, porque en la continuación, cuando Labán corre atrás de Jacob para intentar llevar de vuelta a su mujer y todo lo que quería hacerlo de mal,
el propio Jacob dice, Selulé Hashem, si Dios no me ayudase, yo terminaría mi trabajo acá de 21 años sin recibir nada en troca, en cambio de mi trabajo. O sea, está cierto, yo hice un plano, pero el plano, ¿quién fue mi socio? ¿Quién se juntó a mí? Fue el propio Dios. Exactamente, o sea que eso es lo que ve, y otra vez más, y otra cosa más que vemos de la ética de Jacob, es que cuando después Labán lo persigue y se vuelven a encontrar, y como que Labán le recrimina por todo esto. ¿Cómo te comportás? ¿Cómo fuiste con mis hijas? Mi gado, mi zon y todo es mío, lo que estás haciendo. Yo quería dar un beso a mis hijas, usted las saca como si fuese un terrorista. O sea, Labán acusa a Jacob que usted se comporta como un terrorista, y no es cierto. Es interesante, ya que los terroristas siempre pueden decir que los buenos son terroristas también. Los llaman, porque terroristas miran que todo el mundo es terrorista también. Los malos miran el mundo que es todo malo también, porque ellos son malos. Eso es verdad que acusan a los demás, y o sea, que ellos quieren decir nosotros hacemos un acto ético porque las otras personas son malas, pero hay veces que cosas como lo que pasaron acá, no hay cómo explicarles al mundo de cómo una persona que está rezando está haciendo algo malo a otro, ¿sí? Eso es algo que sucede acá. Yo confío en la capacidad del mundo de mirar eso también negativamente. Los judíos rezando, todo fue una provocación, no sé lo que hicieron allá, probablemente algo se pasó. Yo escuché que hay una tajana, también una estación de televisión que dijo también, cuando fueron muertos los judíos, los hicieron, como contaron, se murieron 4 judíos y 2 palestinos también en el mismo lugar, como que diciendo, en la misma situación murieron todos allá, y no hablan en ningún momento que un lado es los terroristas y el otro lado los ingenuos que estaban simplemente rezando para Dios. Ahí. Eso es verdad. Quiero volver un poco a la parashá, la última parte que le dice Jacob cuando Labán se va a encontrar con él y Labán lo acusa de todo eso. Él le dice, 20 años que estoy trabajando y como que no perdió ni uno de sus animales, y tampoco Jacob consumió parte de los animales, no le trajo un animal devorado, y trabajaba de día y trabajaba de noche, y de día sufría del calor y de noche sufría del frío. Y todo eso vemos que Jacob trabaja, y también Jacob le dice, 20 años, trabaja bien y trabaja con mucha ética. O sea, la pregunta que empezamos hoy, ¿cómo hacemos cuando tenemos gente que no es ética y nosotros queremos ser éticos? Hay gente que en el mundo, no sé, en el mundo por lo menos que yo conozco, en el mundo occidental, que cuando ven que tienen un jefe que no es ético, ellos a veces pasan a ser personas no éticas. Dice, por ideología, si uno no es ético conmigo, yo voy a ser también no ético con él también. O todo tipo de excusas, el que roba, el ladrón, tiene 100 años de perdón, o todo tipo de frases que no van de acuerdo a lo que nos dicen las fuentes. O sea, si nosotros tenemos un círculo del terror, o un círculo de personas que no son personas de bien, o un círculo malo en cualquier circunstancia que está a nuestro alrededor, lo último que tenemos que hacer es empezar a comportarnos como el otro lado, ¿sí? Como el lado que quiere hacer terror, como el lado que no tiene ética, como el lado que no hace las cosas bien. Y eso solo es posible si crees en Dios. Porque si no crees en Dios realmente, se está engañando el tipo. ¿Cómo yo voy a comportar? ¿Qué voy a quedar? Voy a quedarme sin nada en el final de las cuentas. Pero Jacob sabía, si yo voy a comportar de manera cierta, éticamente, en el final de las cuentas, hay un Dios justo que va a hacer también mis dívidas, va a cerrar mis dívidas también y va a poner orden en las cuentas. Eso es lo que Jacob esperaba, pero también Jacob, nosotros decimos, Maaseh Avot Siman Levanim. Las acciones que pasaron con nuestros patriarcas son una indicación, una señal, lo que tiene que pasar con los hijos. Entonces, nosotros tenemos que ver que el mal que hay alrededor no tiene que influenciarnos a nosotros para cambiar. Labán lo engañaba todo el tiempo, y vemos que Jacob le dice, 20 años yo seguí, incluso que ya había sido engañado por Labán. Entonces, incluso cuando se va Jacob, también quiere hacer algo que sea, está bien. Labán no le gustó lo que sucedió con la acción de Jacob con el rebaño, que el rebaño que nació eran con las manchas o con los listones como para que Jacob se los lleve, pero también lo hizo de una manera justa.
Ese es el gran mensaje, que el mal y lo negativo que hay alrededor no te saquen tu integridad o tu ingenuidad. Y por otro lado, también saber luchar contra eso, o sea, es un izun, un balanceamiento muy delicado que Jacob consiguió llegar. Puede ser que eso viene de la palabra Jacob, Ishtam, completo, sabía hacer el balanceamiento completo en, por un lado, ser ingenuo, ser ético, ser moral, no caer en los niveles de Labán. Por otro lado, saber luchar por sus derechos de manera ética, moral, organizada, junto con Dios de manera respetuosa. Bueno, eso es muy interesante, porque Jacob, Jacob va a pasar a llamarse la próxima para allá Israel. Y de Jacob se le pide que tenga, nosotros vemos que tiene que tener mucha ética. Y el pueblo de Israel también tiene que tener mucha ética. Y a veces lo que a los demás el mundo le deja hacer, al pueblo de Israel no se le deja hacer, porque también se espera de nosotros que actuemos con ética. Y bueno, y dentro de Israel, yo lo sé de cuando fui soldado en Israel, de cómo te enseñan de que puedes actuar solamente con ética y de acuerdo a las reglas de cómo se pueden hacer las cosas, por más que a veces el otro lado es parte de la cultura. No actúa con las mismas reglas, sí. No acepta las reglas del juego. Creo que hay que completar también más una vez conectando con los tzadikim que fueron muertos esta semana pasada, que es, yo creo que una gran fuerza del pueblo judío también es cuando hay un sufrimiento muy grande, al vez de se quedar, ¿sabes?, en depresión en la cama diciendo ¿qué voy a hacer? No quiero más vivir, no quiero más hacer nada. La capacidad, la fuerza de un judío es cambiar las energías de sufrimiento para acción. Y me creo que eso, como usted dijiste en el comienzo de nuestra conversa, lo hicieron realmente con la carta que escribieron para el pueblo judío, como quien diciendo, hay que ahora aprender a se comportar bien, hay que aprender cuál es el lado mal, cuál es el lado bueno, y se fortalecer en una unión de Israel, unión también de paz mundial, no solo para el pueblo de Israel. Sí. Hay que aprender quién es el mal, quién es el bueno. Hay que unir las fuerzas buenas del mundo, no solo en Israel. Hablamos de fuerzas negativas en todo el mundo hoy en día también que están actuando. Y eso me recordó de un señor en Brasil que conocí, se llama de la familia Pichotto, que lamentablemente a unos 15 años atrás, me parece, lo chico de la familia fue raptado por ladrones en Brasil y muerto de manera trágica. Y se puede imaginar cómo se quedó el papá, el único niña que tuve, el único varón que tenía en la casa, que no nació, se quedó muy mal. Y lo que lo hizo, me parece que tenía 19 años cuando fue muerto. Y dijo, bueno, si mi hijo tenía 19 años, yo voy a construir ahora 19 Batei Knesset, sinagogas, en memoria de mi hijo. Y vino para Israel y construyó todas las sinagogas que prometió, como quien diciendo, para cada año de sufrimiento mío voy a hacer algo en nombre de Dios. Mirá las fuerzas de un judío, de cambiar, de fortalecer, de poner las fuerzas negativas de sufrimiento, transformar energía cinética de sufrimiento, sí, transformar en algo positivo. Esa es la buena fuerza judía que esperamos que todo el mundo pueda aprender también. Y así también, ojalá que sea también con los sufrimientos que pasamos esta semana, que podamos transformar eso en acción positiva para traer paz para el mundo y intentar afastarnos de las fuerzas negativas que tentan derrubar el nombre de Dios en el mundo. Bueno, amén, que así sea. Ok, para ustedes también, que tenemos un Shabbat Shalom, que Bezrat Hashem, cada uno pueda entrar y rezar para Dios en silencio en el mundo, sin ser atacados por malas fuerzas, por malas personas. Que todo el mundo comprenda que al final de las cuentas queremos juntos trabajar a Dios en un movimiento único mundial. Bezrat Hashem, que tenemos un Shabbat Shalom con paz. Shalom, shalom.